Decían que el bosque guarda sus propios secretos y solo los revela a aquellos que saben escuchar. En una mañana brumosa en la naturaleza salvaje de Montana, una guardabosques se encontró siendo seguida por un camino de tierra por un frágil potro de apenas un mes de edad. Sus patas temblaban y sus ojos suplicaban ayuda. Ella pensó que estaba perdido, pero se equivocaba, porque lo que esa pequeña criatura intentaba mostrarle, oculto en lo profundo bajo los pinos caídos, le rompería el corazón y le recordaría lo que realmente significan el valor y el amor. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. La tormenta se había calmado poco antes del amanecer. Ahora, el bosque de Silver Creek, Montana, respiraba de nuevo, lenta y cuidadosamente, como si pusiera a prueba su propia supervivencia. La niebla flotaba entre los troncos ennegrecidos, enroscándose alrededor de las cicatrices de los rayos que habían desgarrado los pinos la noche anterior. Gotas de agua caían desde las ramas altas en ritmos constantes, diminutos ecos contra el musgo. El aire estaba cargado con el aroma de la resina y la tierra mojada, crudo, vivo y limpio. En algún lugar, un halcón surcó la niebla que se disipaba, con un grito agudo y distante. Dio una vuelta sobre el claro y luego desapareció en la luz pálida, como confirmando que el bosque había resistido. Una camioneta verde de guardabosques avanzaba lentamente por el serpenteante camino de tierra de Pine Hollow Trail, con los neumáticos crujiendo sobre la grava resbaladiza por la lluvia. En el interior, Clare Holden, de 33 años, mantenía una mano firme en el volante y la otra alrededor de una taza de café tibio que ya no olía a nada. Su rostro, ligeramente reflejado en el parabrisas, cargaba con el cansancio insomne de alguien que ha estado persiguiendo la tranquilidad durante demasiado tiempo. El bosque se había convertido en su refugio y en su excusa. Se había trasladado aquí hace un año tras el incendio en Bitter Road Rainy, después del humo y los gritos por el radio, después de perder a un hombre cuya voz todavía solía despertarla por las noches. Los antiguos supervisores lo llamaron un colapso nervioso. Ella lo llamó volver a respirar. En esta mañana pálida, respirar era todo lo que quería hacer. La radio siseaba débilmente en el asiento del pasajero, captando fragmentos de estática entre informes meteorológicos entrecortados. Clare estiró la mano y giró el dial hasta que el ruido desapareció por completo. El silencio entró para ocupar su lugar, pesado pero suave, de ese tipo que llenaba cada rincón de su pecho. Bajó la ventanilla. El aire húmedo barrió la cabina, rozando su mejilla con el frío suficiente para escocer. Tranquilo, murmuró, aunque ni ella misma se lo creía. Porque, en el fondo, Clare sabía que los bosques nunca estaban tranquilos, simplemente se quedaban callados justo antes de que algo sucediera. La camioneta tomaba la tercera curva del sendero cuando un destello de movimiento en el espejo retrovisor le llamó la atención. Al principio, pensó que era un truco de la luz, niebla a la deriva, una sombra balanceándose entre los árboles. Pero el movimiento se repitió, más pequeño esta vez y errático. Frunció el ceño, pisó el freno y se inclinó más hacia el espejo. Algo la seguía. Era una forma baja, cerca del suelo, trotando de manera desigual entre el lodo, marrón, mojada, apenas más grande que un labrador. Clare entornó los ojos. ¡Qué demonios! La figura tropezó, se recuperó y, por un segundo, la luz la iluminó de lleno. 4 patas delgadas, un pecho estrecho, una cabeza temblorosa. No era un perro. Era un potrillo, un caballo bebé de quizás un mes de edad como máximo. Tenía el pelaje enredado con tierra y las costillas se le marcaban bajo la piel. Corría tras la camioneta con zancadas desesperadas y bruscas, con el aliento formando nubes blancas en el aire frío. Clare redujo la velocidad hasta que el vehículo avanzó a paso de hombre. El potrillo siguió viniendo. Sus cascos empapados por la lluvia golpeaban el suelo, salpicando barro por sus flancos. Llevaba la cabeza baja, las orejas hacia atrás y los ojos fijos en la camioneta en movimiento, como si hubiera decidido que esa máquina era su última oportunidad de vida.
¿Dónde está tu manada, pequeño?, susurró Clare. No se escuchó ningún otro sonido, no hubo galope de adultos, ni relinchos de llamada, solo el suave jadeo de la criatura y el traqueteo de los guijarros bajo los neumáticos. Cuando ella se detuvo por completo, el potrillo también se detuvo, a unos 20 pies de distancia, con los costados jadeantes. Parecía demasiado agotado para dar un paso más, pero no se alejó. Clare puso la camioneta en estacionamiento. Está bien, masculló, buscando su gorra de guardabosques. Parece que vamos a hacer esto. Salió al aire húmedo y sus botas se hundieron en el suelo blando. El bosque todavía goteaba por la tormenta nocturna, cada hoja sostenía su propio y diminuto espejo de cielo. El potrillo permanecía en medio del sendero, temblando. Sus patas flaqueaban debajo de él y el barro se aferraba a sus rodillas. El animal se veía tan pequeño frente a los imponentes pinos que parecía haber sido tallado en la propia niebla. «Hola», dijo Clare suavemente, manteniendo sus manos a la vista. «Tranquilo, pequeño». Las orejas del potrillo se movieron. No huyó. En su lugar, dejó escapar un sonido tan débil que ella casi no lo percibe, un relincho fino y vacilante que tembló en el frío. Sus ojos, grandes y de un marrón líquido, estaban llenos de algo que hizo que a Clare se le cerrara la garganta. No era miedo, era algo más antiguo, más pesado. Ella dio un paso lento hacia adelante. «¿Estás bien? No voy a hacerte daño». El potrillo cambió su peso, pero no se movió. El agua de lluvia resbalaba por su hocico, acumulándose en la comisura de su boca. Su respiración era entrecortada, superficial. Entonces, de repente, el animal volvió la cabeza hacia el bosque. Clare siguió su mirada. Entre los árboles, un sendero tenue se internaba en las sombras, medio oculto por la niebla y las ramas caídas. «¿Qué hay ahí fuera?», susurró ella. El potrillo la miró de reojo, resopló débilmente y volvió a mirar hacia los árboles. El pequeño animal intentaba mostrarle algo. No había señales de una manada, ni huellas de cascos que se alejaran, ni marcas de soga en su cuello, ni rastro de un cabestro. Podía ser salvaje o quizás se había escapado recientemente. Pero, ¿cómo ha sobrevivido solo a la tormenta?, se preguntó Clare. ¿Estás solo aquí fuera? El potrillo parpadeó lentamente y luego dio un paso vacilante hacia los árboles, se detuvo y volvió a mirarla. Clare exhaló un suspiro, bajando la vista hacia sus botas, que ya estaban cubiertas de lodo. Se encontraba a 10 millas de la estación, con una señal de radio débil y sin refuerzos. Cada protocolo dictaba que debía quedarse en el vehículo, pero el protocolo nunca había sido su fuerte. «¿Quieres que te siga?», preguntó, con una media sonrisa a pesar de la situación. El potrillo dejó escapar otro pequeño relincho y golpeó el suelo mojado con un casco, como si fuera un signo de puntuación. «Eso es un sí, pensó ella. Miró hacia el bosque. La niebla colgaba espesa, enroscándose en las ramas como si fuera humo. En algún lugar dentro de esa bruma, un arrendajo gritó una vez y luego guardó silencio. Clare consultó su reloj, eran las 6:47 de la mañana. Luego tomó el radio de su hombro y, aún así, intentó comunicarse. «Central, aquí la guardabosques Holden. Tengo un potrillo huérfano cerca de Pine Hollow Trail, posiblemente herido. Voy a inspeccionar el área por si hay otros animales». La estática le respondió con un siseo. Ni una voz, ni un tono. Lo intentó de nuevo. Nada. «Vaya, qué reconfortante», masculló. Cerró la camioneta, se cruzó la linterna sobre el pecho y se subió la cremallera de la chaqueta hasta el cuello. El frío le mordía la nuca. «Muy bien», dijo, más para sí misma que para el animal. «Guía el camino». El potrillo se dio la vuelta y se alejó del sendero, con sus pequeños cascos chapoteando en el barro.
Se movía despacio, deteniéndose a menudo para comprobar si ella lo seguía. Clare lo hizo, apartando ramas bajas, mientras el haz de su linterna cortaba las cintas de niebla. El bosque se tragó el sonido de sus pasos, amortiguando todo excepto el leve crujido de las hojas que goteaban. El bosque la engulló por completo. Cada paso que Clare daba se hundía más de 1 centímetro en la tierra empapada. La lluvia lo había ablandado todo, el suelo, el aire, incluso el sonido. El lodo se aferraba a sus botas como si quisiera que se quedara allí. El potrillo caminaba delante, lento pero decidido, con su frágil silueta apenas atravesando la bruma. Un vapor tenue emanaba de su pelaje mojado. El olor a resina de pino se mezclaba con el musgo en descomposición, formando ese aroma distintivo de después de la tormenta, agudo, crudo, vivo. De vez en cuando, la pequeña criatura miraba hacia atrás con ojos que brillaban con esa misma y extraña insistencia. Tranquilo, susurró Clare en voz baja, no queriendo romper la quietud. Está bien. Estoy aquí. El potrillo emitió un relincho suave y rasposo, tan silencioso que casi se desvaneció en la niebla. A su alrededor, el bosque parecía medio dormido. No había pájaros ni susurro de hojas, solo el ritmo tenue de su respiración, el chapoteo de sus botas y la silenciosa determinación de aquel animal tembloroso. No estaba deambulando. Estaba liderando. Y cada instinto en el cuerpo de Clare, la guardabosques, la rescatista, la sobreviviente, le decía que aquello no era casualidad. Levantó su radio, presionando el botón de transmisión. Aquí la guardabosques Holden, dijo, manteniendo un tono firme. Siguiendo a un potrillo huérfano fuera de Pine Hollow Trail. Posible lugar de emergencia adelante. La estática crepitó de vuelta. No hubo voz, solo el zumbido hueco de la interferencia. Ajustó la frecuencia e intentó de nuevo. Estación Silver Creek, ¿me reciben? Nada. Las montañas eran densas en esa zona, con rocas macizas y vetas de hierro cargadas de humedad, era suficiente para tragarse una señal entera. Clare enganchó el radio de nuevo a su chaleco y apretó la correa de su linterna. El silencio la presionaba más de cerca. Su entrenamiento surgió de forma automática. Mantén la calma. Marca el camino. Deja migas de pan para quien pueda venir después. Arrancó una tira de cinta reflectante de su bolsillo y la ató a una rama baja, su superficie captando la poca luz que se filtraba a través de la copa de los árboles. Luego escribió una línea rápida en su cuaderno de campo desgastado por el clima, hacia el norte por Creek Bend. Acompañada por un potrillo. Una gota de lluvia cayó sobre la página, emborronando la tinta. Cerró el cuaderno y miró hacia arriba justo cuando una ráfaga de viento susurró entre los árboles. El agua caía en cascada desde las ramas altas, fría contra su cuello. El potrillo se había detenido de nuevo. Giró la cabeza hacia ella, emitió un sonido suave y luego avanzó más rápido que antes, cojeando ligeramente, pero avanzando con una urgencia que le encogió el corazón. Está bien, murmuró ella, siguiéndolo de cerca. Claramente sabes algo que yo no. El tenue rastro los llevó a una sección de terreno irregular donde la tormenta se había ensañado como un animal salvaje. El suelo del bosque bajaba y subía en ondas dentadas, como si la tierra misma se hubiera desplazado durante la noche. Clare se agachó, recorriendo con su linterna los rastros en el lodo. Las pequeñas huellas del potrillo eran frescas y poco profundas, pero mezcladas con ellas había impresiones más profundas, cascos más grandes, el tipo de marcas dejadas por un caballo adulto. La tierra a su alrededor había sido desgarrada, el lodo se deslizaba en vetas caóticas, algunas surcadas profundamente como por un ataque de pánico. Un rayo debía haber caído allí. Varios pinos yacían arrancados de raíz, con sus fibras enredadas extendiéndose hacia arriba como dedos esqueléticos. Clare tocó el borde de una de las huellas. La superficie aún estaba blanda, con la humedad brillando en las hendiduras. Tenían menos de 24 horas.
su linterna captó algo que colgaba de una rama baja, un jirón de cuero carbonizado. Se puso de pie y lo retiró con cuidado. Era parte de la correa de una silla de montar, deshilachada y quemada en un extremo, con el tenue aroma del humo aún adherido a ella. «Esto no es equipo salvaje», murmuró. «Alguien era tu dueño». El potrillo se acercó, dilatando sus fosas nasales mientras olfateaba el cuero, y luego exhaló por la nariz con un sonido agudo que le rompió el corazón a Clare. El animal avanzó de nuevo hacia un desnivel en el terreno donde el bosque parecía partirse en dos. «¿A dónde me llevas?», susurró Clare. Pero ya sabía que lo iba a seguir. Los árboles se ralearon abruptamente, revelando una pendiente repentina, empinada y pura, donde la tierra se había hundido. Parecía una herida. El suelo en el borde estaba abierto, con las raíces arrancadas y colgando hacia el vacío. La niebla se acumulaba densa dentro de la fosa, arremolinándose como el aliento de una bestia dormida. Los bordes estaban resbaladizos por el lodo, los escombros recién caídos y los helechos rotos. El potrillo se acercó al borde, relinchó suavemente y retrocedió temblando. Luego, tras un momento, dio un paso al frente de nuevo, golpeando un casco entre el miedo y la insistencia. Clare se movió con cuidado a su lado, agachándose cerca del margen. La grieta descendía unos 3 metros, el fondo se perdía en el vapor. Podía oír un goteo tenue, constante y rítmico, agua filtrándose de la tierra. Un olor metálico flotaba en el aire, leve pero distinto, cortando el aroma a lodo y pino. «Estás señalando algo, ¿verdad?», dijo ella en voz baja, con su aliento visible en el aire frío. El potrillo respondió con un pequeño gemido, bajando la cabeza. Clare se inclinó, angulando su linterna. El haz cortó la niebla, pero no encontró nada excepto sombras. Lo que fuera que estuviese allí abajo, la bruma no estaba lista para mostrarlo. El potrillo emitió otro sonido, más suave ahora, casi lúgubre. Se alejó arrastrando los cascos desde el borde, pero no se dio la vuelta. Clare se enderezó. «Está bien», dijo para sus adentros. «Veamos qué has encontrado». Desenganchó un tramo de cuerda de paracaidista de su cinturón, la aseguró alrededor de una raíz gruesa y probó la tensión. La corteza estaba resbaladiza bajo sus guantes. Encontró otro punto de anclaje con su mano izquierda, apoyando su peso mientras comenzaba a descender. Los primeros metros fueron sencillos. Luego, el suelo cedió bajo su bota derecha y resbaló, deteniéndose al sujetarse de un grupo de raíces expuestas. El lodo salpicó su manga. «Genial», masculló. El agua goteaba rítmicamente desde arriba, cada gota resonaba en el espacio hueco como un reloj haciendo tic-tac. Miró hacia arriba. La silueta del potrillo destacaba tenuemente en el borde, diminuta contra la niebla pálida. Su suave llanto le llegó como un sonido fino y tembloroso que le hizo doler el pecho. «Está bien», gritó ella. «Quédate ahí». «Estoy bien». El haz de su linterna cortó el vapor, revelando más caos abajo, surcos profundos en la pared de tierra, como si algo pesado se hubiera deslizado, arañazos tallados por cascos o garras. En la base de la pendiente, el suelo se aplanaba ligeramente. El olor cambió, volviéndose más espeso, húmedo y teñido de hierro. Clare se descolgó los últimos metros y aterrizó con un chapoteo sordo. El lodo succionó sus botas mientras recuperaba el equilibrio. La temperatura bajó bruscamente. «Dios mío», susurró, con el aliento empañándose. Hizo girar la luz en un arco. Destelló sobre raíces destrozadas, ramas retorcidas y marcas de arrastre que conducían hacia un pino caído. Siguió el rastro lentamente, con pasos cautelosos y cada instinto alerta. El lodo aquí estaba removido, alisado en lugares donde algo grande se había desplazado. La luz barrió de nuevo y captó una forma medio enterrada bajo el tronco roto. Al principio, parecía un montículo de tierra.
Luego vio la curva, la textura, el tenue destello de pelo mojado bajo el lodo. Su pulso se aceleró. No. Jadeó. Clare dio otro paso adelante, con el haz de la linterna temblando ligeramente en su mano. El aire aquí abajo se sentía denso, más pesado que antes, húmedo y metálico. El olor a lodo y lluvia se le pegaba a la garganta. La luz recorrió el tronco caído, trazando la superficie resbaladiza de la corteza antes de posarse en algo que no encajaba, una forma gris bajo los escombros, cubierta de rayas de lodo marrón y agujas de pino rotas. Por un segundo, su cerebro se negó a registrar lo que estaba viendo. Luego, el contorno se volvió claro. Un cuerpo poderoso, inmóvil, presionado a medias contra el suelo. Se le cortó la respiración. No era una roca. Era un caballo. Una yegua grande, con los flancos cubiertos de barro y el cuello torcido hacia la pendiente donde la tierra se había colapsado. Una de las patas delanteras estaba atrapada bajo el pino caído, la otra se extendía torpemente a su lado. Incluso a través de la suciedad y las sombras, Clare podía ver cómo el cuerpo de la yegua se curvaba de forma protectora hacia un trozo de tierra ligeramente más alto y seco a su costado. El corazón de Clare latía con fuerza. Dio un medio paso vacilante hacia atrás, mirando alrededor de la fosa como si esperara que alguien, quien fuera, apareciera y le dijera que estaba equivocada. Pero entonces, desde arriba, llegó el sonido que destrozó cualquier esperanza que le quedaba, un relincho suave y roto. Era la voz del potrillo llamando hacia el hueco, temblando de miedo y reconocimiento. «Oh, Dios, no», susurró Clare, apenas respirando. Se obligó a acercarse, agachándose junto al tronco caído, con la linterna temblando mientras la inclinaba hacia la cabeza de la yegua. El lodo se deslizaba en lentos hilos, revelando la curva de una mejilla y el tenue brillo de un párpado cerrado para siempre. Las pestañas estaban apelmazadas por la tierra y los belfos aún estaban levemente húmedos, como si la tormenta hubiera intentado, sin éxito, limpiarlos. ¿Qué había pasado allí? La cabeza de la yegua descansaba en un ángulo que casi quiebra la entereza de Clare, inclinada lo justo para proteger ese trozo de suelo más seco a su lado. Allí es donde había estado el potrillo. No necesitaba imaginarlo, la evidencia estaba justo ahí. El suelo estaba marcado con huellas superpuestas, pequeñas y caóticas. El pequeño había rodeado este lugar una y otra vez, empujando, esperando, negándose a marcharse. Una ráfaga de viento se coló por el barranco, silbando entre las raíces rotas. El sonido era tenue, lúgubre, como si el propio bosque exhalara un último suspiro. Clare se dejó caer de rodillas junto a la yegua. Su mano enguantada temblaba mientras la extendía, rozando la superficie fría y resbaladiza del cuello del animal. El pelaje estaba empapado, la piel debajo, rígida. Sus dedos siguieron la línea del hombro, trazando rasguños, moretones y los restos de una lucha desesperada. Y entonces lo vio, un destello de metal alrededor de la pata delantera derecha, dentado y cruel. Una trampa. A Clare se le entrecortó la respiración. Los dientes de hierro de la trampa estaban enterrados profundamente en la carne, oxidados y oscurecidos por la sangre seca. Los bordes eran serrados, industriales, diseñados no para el control de la fauna, sino para el lucro y la crueldad. Inspiró de forma aguda y desigual, con la rabia punzando a través de la pena. «Te quedaste», susurró con voz temblorosa. «No huiste». Se quitó los guantes y sacó su cuchillo de rescate de la funda. La hoja brilló tenuemente bajo el haz de su linterna mientras se arrodillaba más cerca. El lodo estaba compactado alrededor de la trampa y usó la punta para excavar con suavidad, con cuidado de no cortarse con el metal oxidado. Cuando la forma completa del mecanismo quedó a la vista, su pecho se apretó de furia. No era una trampa cualquiera, era una trampa de caza furtiva de doble resorte, del tipo prohibido en todo el estado hace años, lo suficientemente potente como para retener a un ciervo o algo peor. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió.
Malditos furtivos, siseó entre dientes. Buscó en su bolsa lateral y sacó unos alicates de corte de alta resistencia. Sus manos temblaban mientras apretaba la primera bisagra. El metal resistió por un momento y luego cedió con un chasquido metálico seco que resonó en el hueco. El sonido golpeó la tierra mojada como un grito. Trabajó metódicamente, cortando cada unión, liberando las piezas una a una. Cada tintineo de metal sobre piedra se sentía como un acto de desafío. Cuando la última bisagra cedió, el retorcido artefacto cayó al suelo con un golpe sordo. Clare lo observó durante un largo momento, con la respiración entrecortada. Luego lo apartó y volvió a mirar la pata de la yegua. Las heridas eran profundas, la piel estaba desgarrada donde el músculo había luchado contra el acero. La sangre se había secado en surcos oscuros. Lo siento mucho, dijo suavemente. Hiciste todo lo que pudiste. Una sola gota de agua golpeó la tierra entre ellas. No sabía si venía de la lluvia o de su propio rostro. El sonido de otro relincho descendió desde arriba, tenue y desigual. El potrillo seguía allí, recorriendo el borde, demasiado asustado para acercarse, demasiado desesperado para irse. Clare se limpió la cara con el dorso de la manga y miró hacia el borde. «Está bien», llamó. «Ven aquí». Por un largo momento, nada. Luego escuchó los suaves cascos deslizándose en el lodo. El potrillo apareció, vacilando en la parte superior de la pendiente. Sus patas temblaban, pero comenzó a descender paso a paso, lento y cuidadoso. «Tranquilo, tranquilo», susurró Clare. «Puedes hacerlo». Cuando llegó al fondo, el potrillo tropezó una vez, pero recuperó el equilibrio y se movió hacia la yegua. El sonido que emitió fue pequeño, casi un suspiro, mientras presionaba su hocico contra el costado de su madre. Clare dejó de respirar. La pequeña criatura se quedó allí en silencio, tocando el cuello de la yegua como si intentara despertarla. Luego bajó la cabeza, frotándose suavemente contra el cuerpo inmóvil de la misma manera que un niño podría sacudir una mano dormida que nunca más responderá. Clare se echó hacia atrás de rodillas, incapaz de intervenir. Le ardía la garganta y tenía las manos entumecidas. El potrillo se quedó así durante lo que pareció una eternidad, inmóvil, a excepción del leve temblor de sus costillas. Luego levantó la cabeza, con los ojos grandes y húmedos, mirando fijamente a Clare. «Se ha ido, cielo», susurró Clare con la voz quebrada. «Pero ella te mantuvo a salvo». El pequeño parpadeó y luego se inclinó una última vez, apoyando brevemente su cabeza contra el hombro de la yegua antes de apartarse. Un viento frío barrió el barranco, trayendo consigo el olor a lluvia, a metal y a algo más, un duelo que no pertenecía a un solo ser. Clare se movió rápidamente después de eso, se limpió las manos en su chaqueta y buscó en su mochila de emergencia. Desenroscó su cantimplora y vertió un poco de agua en la palma de su mano, extendiéndola. El potrillo la olfateó y luego bebió en pequeños sorbos temblorosos. «Eso es», murmuró ella lentamente. Tomó la manta térmica de rescate y la dejó caer sobre el diminuto cuerpo, ajustando las esquinas alrededor de sus patas. Sus dedos se movieron por instinto, comprobando el pulso, la respiración y la temperatura. Estaba frío, pero estable. Débil, pero vivo. El pecho de Clare se relajó una fracción. «Resiste, pequeño». Sacó su GPS de mano del clip y lo encendió. La pantalla parpadeó entre la niebla y la estática antes de mostrar las coordenadas. Presionó marcar, barranco norte de Hollow, 47 grados 14 minutos, sitio de trampa de cazadores furtivos. Su radio seguía en silencio, solo el bajo zumbido de la estática respondía a sus llamadas. Exhaló con fuerza, mirando una vez más a la yegua. «Yo me encargo de él ahora», susurró. Se volvió hacia el potrillo y se agachó. «Vamos».
El animal no se resistió cuando ella deslizó sus brazos bajo su pecho y sus cuartos traseros. El pequeño cuerpo era asombrosamente ligero y su calor se sentía tenue contra su ropa empapada. Su cabeza se apoyó lánguidamente contra el hombro de ella, su corazón latía débilmente contra su clavícula. Clare apretó los dientes, se apoyó contra la pendiente y comenzó a subir. El ascenso fue brutal. La lluvia había aflojado la tierra, convirtiendo cada paso en una prueba de equilibrio. 2 veces sus botas resbalaron, enviando tierra y piedras rodando de vuelta al hueco. Sus músculos ardían, pero sostuvo al potrillo con más fuerza, negándose a soltarlo. A mitad de camino, una ráfaga de viento aulló entre los árboles, sacudiendo gotas sueltas que golpearon su rostro como agujas frías. Ella siguió adelante, respirando con dificultad. «Casi estamos», susurró entre jadeos. «Casi». Cuando sus dedos finalmente se aferraron al borde superior de la pendiente, se impulsó hacia arriba y rodó sobre su espalda, jadeando. El potrillo yacía acurrucado en su regazo, todavía envuelto en la manta arrugada. Durante un buen rato, Clare simplemente se quedó allí tumbada, mirando el dosel gris de arriba, tratando de calmar su ritmo cardíaco. Entonces el potrillo se movió, débil pero vivo. «Hey», murmuró ella, acariciando su pelaje húmedo. «Lo hiciste bien». Se incorporó, acercándolo más a ella y sintiendo el leve subir y bajar de su pecho contra el suyo. El bosque sobre el barranco había cambiado. La niebla ya no se sentía amenazante, solo pesada con la carga de lo que acababan de dejar atrás. Clare miró hacia abajo una última vez hacia el hueco. A través de la bruma, aún podía distinguir la curva pálida del cuerpo de la yegua bajo el árbol. Parecía casi en paz ahora, engullida por la quietud. «La trajiste hasta aquí», dijo Clare en voz baja, con la voz temblorosa. «Yo seguiré desde aquí». Para cuando llegó de nuevo al sendero, la lluvia había regresado, no era fuerte, solo una llovizna fina que desdibujaba los bordes del mundo. Dejó al potrillo suavemente sobre un trozo de hierba húmeda. Sus ojos se abrieron con dificultad, desenfocados, y luego se volvieron hacia el barranco como si aún pudiera ver a través de la niebla. Clare pasó una mano por su crin enredada. «Ella está justo aquí», dijo en voz baja. «Vámonos a casa». Levantó al potrillo una vez más y lo llevó a su camioneta. El portón trasero chirrió mientras lo bajaba sobre una manta doblada, colocando otra por encima. La calefacción de la cabina cobró vida, llenando el aire con un calor tenue. La lluvia tamborileaba suavemente en el techo mientras ella subía al asiento del conductor y arrancaba el motor. El sonido del motor rompió el largo silencio del bosque, un frágil latido humano en medio de lo salvaje. En el espejo retrovisor, el mundo detrás de ella comenzó a desdibujarse, el barranco se desvanecía de nuevo en la niebla y los pinos negros devoraban su secreto una vez más. El potrillo se movió levemente bajo la manta, sus ojos medio abiertos reflejando el brillo amarillo de la luz del tablero. Clare conducía despacio, con su aliento empañando el cristal y el olor a tierra y pino llenando la cabina. Cuando el camino se enderezó y la niebla empezó a raleares, miró una vez más por el espejo. Todo lo que pudo ver fue un par de ojos que la miraban de vuelta, débiles pero vivos. Y por primera vez desde la tormenta, el bosque de Silver Creek exhaló. La camioneta de rescate se detuvo frente al santuario de Silver Creek, con sus faros cortando la neblina que aún se aferraba a la ladera de la montaña. El edificio era pequeño, un antiguo puesto de guardabosques convertido en centro de rehabilitación de vida silvestre, con sus ventanas brillando con un tenue color dorado contra la oscuridad. En el interior, el aire olía a heno, desinfectante y cemento húmedo. Un generador zumbaba en algún lugar al fondo, con un sonido constante y bajo. Clare bajó de la camioneta y abrió el portón trasero. El potrillo apenas estaba consciente, envuelto en una manta térmica que subía y bajaba con respiraciones superficiales. Lo levantó con cuidado, con los brazos doliéndole por el esfuerzo, y lo llevó al interior. «La tengo, guardabosques», dijo Cal Harper,
el joven técnico veterinario que la recibió en la puerta. Tomó el bulto de sus brazos con una delicadeza experta y asintió hacia la mesa de exploración. Veamos a qué nos enfrentamos. El cuerpo del potrillo estaba lánguido pero cálido. Sus pequeños cascos colgaban sobre el antebrazo de Cal mientras lo depositaba en la mesa acolchada bajo una suave luz amarillenta. La doctora Ilistran apareció un momento después, con su cabello oscuro recogido y el rostro afilado por la concentración. «Es diminuta», dijo, bajando su estetoscopio. «¿Qué pasó ahí fuera? ¿Una trampa?». Clare respondió en voz baja, con la voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos, y una madre que no lo logró. Nadie habló después de eso. Los únicos sonidos eran el tenue zumbido del calefactor, el tintineo de las herramientas metálicas y el frágil ritmo de la respiración del pequeño animal. Y Liz se inclinó con mano firme. «Pulso débil pero presente», murmuró. «El llenado capilar es lento. Está deshidratada, tendrá tal vez un mes de vida. Los músculos están rígidos por la exposición al frío, pero el corazón se mantiene estable». Cal ajustó la vía intravenosa, insertando una aguja en la pequeña vena a lo largo del cuello del potrillo. Un fluido transparente comenzó a gotear a través del tubo, rítmico como un latido. Clare permanecía de pie junto a ellos, con su uniforme todavía manchado de lodo seco y los dedos apretados contra el borde de la mesa. Y Liz levantó la vista brevemente. «Sobrevivió a una tormenta», dijo suavemente. «Perdió a su madre, atravesó 2 millas de bosque y aún así encontró a un humano. Eso es un milagro». Cal esbozó una pequeña sonrisa, mirando a Clare. «O tal vez simplemente encontró a la guardabosques adecuada». Clare no respondió. Se estiró hacia adelante, rozando con sus dedos la crin húmeda del potrillo. El pequeño cuerpo se estremeció ante su tacto, pero no se alejó. «Estás a salvo ahora, pequeña», susurró. Gradualmente, la respiración del animal se ralentizó. Su pecho subía y bajaba con un ritmo uniforme. La tensión en la sala se disipó y, por primera vez desde la tormenta, Clare se permitió exhalar. Y Liz anotó en su libro de registro, «Potrillo ingresado. Rescate tras la tormenta. Pronóstico reservado pero esperanzador». Al llegar la mañana, la lluvia había cesado. Clare condujo de regreso al barranco de North Hollow con Mason Ortega, el jefe de la estación de guardabosques de Silver Creek, y Liz, quien llevaba su kit de campo en una mano y una cámara en la otra. El camino forestal seguía embarrado y el aire estaba cargado con ese olor a limpio que sigue a una tormenta. La luz del sol se filtraba a través del dosel en rayos lentos y cautelosos, revelando la tierra desgarrada donde había ocurrido el derrumbe. Las cintas de señalización que Clare había dejado todavía ondeaban con la brisa. Mason se agachó cerca de la bolsa de evidencia sellada que contenía la retorcida trampa de acero. «Modelo antiguo», masculló, frunciendo el ceño. «De doble resorte, ilegal desde hace al menos una década. Encontraremos a quien la puso». Y Liz se arrodilló junto al cuerpo de la yegua, ahora rígido pero sereno bajo la luz de la mañana. Examinó las heridas, observando la carne desgarrada alrededor de la pata y los hematomas a lo largo del flanco. «Debió de liberarse», dijo Liz en voz baja. «Intentó llegar a terreno más alto. Cuando la tormenta estalló, se usó a sí misma como escudo». Hizo una pausa y su voz se suavizó. «Eso es instinto y amor». Clare no se movió durante mucho tiempo. Se quitó el sombrero, sosteniéndolo con descuido a su costado, y miró la figura gris que alguna vez había albergado tanta fuerza. Luego se acercó y se arrodilló, su mano acarició suavemente la crin de la yegua. «La trajiste hasta aquí», susurró. «Yo me encargo a partir de ahora». El viento se movió, trayendo el aroma del pino y la tierra húmeda. Mason inclinó levemente la cabeza a su lado. Y Liz miró hacia otro lado, quitándose las gafas para limpiar el vaho. Un rayo de sol atravesó los árboles,
golpeando el pelaje de la yegua. Por un instante, el gris brilló como el cobre, como brasas ardiendo bajo la ceniza. Clare permaneció en silencio mientras el bosque respiraba a su alrededor. Se quitó el sombrero por completo, bajando la cabeza. El viento se movía suavemente por el barranco, agitando las hojas como un suspiro distante. El aroma de la resina era intenso, casi dulce, y en algún lugar arriba, un cuervo graznó una vez antes de que el mundo volviera a quedarse quieto. El potrillo, ahora más fuerte y de pie cerca de la camioneta de Elise, observaba desde una corta distancia. Su pequeño cuerpo brillaba tenuemente bajo la luz de la mañana, con la cabeza baja, sus ojos reflejaban el resplandor color fuego que bailaba sobre el pelaje de su madre. Clare se acercó y le acarició el cuello. «Ella es parte de ti ahora», murmuró. «No lo olvides». La voz de Mason sonó tranquila detrás de ella. «Hiciste un buen trabajo, guardabosques». Clare sacudió la cabeza lentamente. «Solo escuchamos», dijo, lo que la naturaleza intentaba decir. La mañana siguiente amaneció despejada, las nubes finalmente se habían retirado de las montañas. Dentro del establo de rehabilitación del santuario de Silver Creek, la luz del sol se filtraba por las pequeñas ventanas, convirtiendo el polvo del aire en oro. El potrillo, envuelto en mantas, se movió al oír el sonido de unos pasos que se acercaban. Sus orejas se agitaron, y cuando Clare entró, emitió un relincho suave y curioso. Clare sonrió y se agachó a su lado. «Buenos días, pequeña luchadora», susurró, quitando restos de heno de su pelaje. Cal apareció detrás de ella con un biberón de fórmula para potros, con sus botas chirriando en el suelo de cemento. «Necesita un nombre, ¿no crees?», dijo, sonriendo mientras le entregaba el biberón. Clare vaciló. Sus ojos captaron la luz del sol derramándose sobre el pelaje gris plateado del animal, con ese tenue brillo rojizo que centelleaba donde le daba la luz. «Ember», dijo finalmente. «Como lo que queda cuando el fuego se apaga, pero sigue ardiendo». Cal sonrió, asintiendo. «Perfecto». A partir de ese día, Ember comenzó a luchar por su recuperación. Bebía con avidez, dormía en intervalos cortos, y para el final de la semana, ya se tambaleaba sobre sus patas de nuevo. Cada paso era un triunfo silencioso. Cada vez que Clare salía del corral, un pequeño y quejumbroso relincho la seguía por el pasillo. Elise añadió una línea a la tabla de observación, impronta conductual observada. Fuerte apego a la rescatista. 3 días después, un periódico doblado apareció sobre el escritorio de Clare en la estación, crónica de la vida silvestre de Montana, potrillo milagroso sobrevive a tormenta y trampa, rescatado por la guardabosques Holden. Una fotografía llenaba la portada, Clare acunando a Ember en sus brazos, con el rostro manchado de barro y lluvia. Los teléfonos de la estación de guardabosques sonaron durante toda la mañana. Colegas de condados cercanos llamaban para felicitarla, calificándolo como un milagro en las montañas. El artículo se difundió por los canales locales antes del mediodía y pronto los turistas comenzaron a enviar donaciones al santuario de Silver Creek. Pero Clare no tenía ganas de celebrar. Leyó el artículo una vez en silencio, luego lo dobló y lo apartó. A través de la ventana, el bosque estaba envuelto en una fina niebla de nuevo, con los árboles balanceándose en silencio. «No es un milagro», dijo por lo bajo. «Es un recordatorio». Su mente regresó al barranco, el cuerpo gris, la pata atrapada, la forma en que la cabeza de la yegua se había girado hacia aquel pequeño trozo de tierra seca. No había habido miedo en sus ojos, solo confianza, una clase de fe silenciosa. Fuera del establo, Ember relinchó suavemente. Clare levantó la vista y alcanzó a ver la pequeña silueta junto a la cerca. Las orejas del potrillo estaban erguidas y su cola se movía suavemente, como si respondiera. Clare sonrió levemente, apoyando la palma de su mano contra el cristal. «¿Me oyes, verdad?», murmuró. El viento arreció, susurrando entre los árboles más allá del santuario.
La luz se filtraba entre las nubes, esparciéndose por el campo en un oro suave. Por un momento, todo se detuvo, el establo, el bosque, incluso el aliento entre ellos. Entonces Ember emitió un sonido pequeño y brillante, mitad relincho, mitad suspiro, y el momento pasó. Esa noche, mientras las luces del santuario se atenuaban y el último de los empleados se iba a casa, Clare permaneció en el establo. Ember yacía acurrucada en la paja, con una respiración profunda y pausada. El calor del calefactor zumbaba suavemente, envolviendo el espacio en un capullo de seguridad. Clare se sentó en el borde del corral, con los codos en las rodillas, mirando a la pequeña criatura que había cruzado medio bosque para salvarse, de alguna manera, salvarla a ella también. Pensó en lo que Elise le había dicho ese mismo día: la naturaleza no da milagros. Da oportunidades. Depende de nosotros responder. Clare sonrió levemente, apartándose un mechón de pelo de la cara. Tal vez eso es lo que fue esto, susurró. Una oportunidad. Ember se movió al oír el sonido y sus ojos se abrieron apenas. Se desplazó, apoyando su pequeña cabeza contra la pierna de Clare. «Hey», dijo Clare suavemente. «Vuelve a dormir». Pero el potrillo no se movió. Simplemente respiraba de forma lenta y constante, con su corazón latiendo al mismo ritmo que el de Clare. A través de la ventana abierta, el aroma del pino volvió a entrar. Familiar, reconfortante. Clare miró hacia la oscura silueta de las montañas, con sus picos brillando tenuemente bajo la luz de la luna. En su pecho, algo se relajó, un nudo que había estado allí desde el incendio, desde la pérdida, desde que dejó de creer que algo puro pudiera sobrevivir. Ahora, aquí estaba de nuevo, frágil, obstinado, vivo, la clase de fuego que se niega a morir. Cuando Clare finalmente se puso de pie, subió la manta alrededor de los hombros de Ember. El potrillo emitió un suave sonido de satisfacción, cerrando los ojos otra vez. «Duerme bien, pequeña Ember», susurró Clare. Apagó la última luz y salió al exterior. El aire era fresco, cargado con el tenue zumbido de los grillos y el susurro del viento entre los pinos. Detrás de ella, el santuario brillaba con un calor tenue contra la noche, un pequeño faro en la naturaleza salvaje. El bosque más allá se balanceaba al ritmo de la brisa. Cada árbol era una silueta oscura contra el cielo estrellado. En algún lugar de esa oscuridad, la memoria de una yegua gris perduraba, con su sacrificio ahora formando parte de la tierra, del viento y de la quietud. Y Clare lo comprendió, tal vez por primera vez, lo que el bosque había estado intentando enseñarle todo este tiempo. La naturaleza no necesitaba ser salvada, ella era la que los salvaba a ellos. La primavera regresó a Silver Creek como una suave disculpa. La nieve finalmente se había derretido de las crestas de las montañas, goteando en delgados hilos plateados que se abrían paso a través de las praderas. Los campos inferiores eran una explosión de color, con flores silvestres floreciendo en oleadas de violeta y pastos balanceándose bajo el toque de un nuevo viento. El aire olía diferente ahora, dulce, verde, vivo. La luz del sol se derramaba sobre los techos de los establos del santuario, ahuyentando los últimos rastros de la niebla matinal. Cerca del pasto sur, un solo caballo se movía con una especie de poder silencioso. Ember, que ya no era el potrillo tembloroso que Clare había sacado del barranco, corría a galope tendido a lo largo de la cerca, con su pelaje brillando como el bronce bajo el sol. Su crin había crecido larga y sedosa, su cuerpo era esbelto y fuerte. Cuando sacudía la cabeza, la luz parecía ondular a través de ella como fuego bajo la piel. Clare estaba junto a la cerca, con una mano enguantada apoyada en la madera cálida. Su chaqueta de guardabosques ondeaba suavemente con el viento. El santuario había crecido y estado más ocupado durante el último año, nuevos establos, corrales ampliados y voluntarios que venían de todo el estado para ayudar con los rescates de vida silvestre. Pero nada de eso le importaba más que este momento. Cada mañana, cuando la niebla se levantaba y el mundo se sentía íntegro de nuevo,
Ember la miraba y emitía ese relincho suave y familiar, el mismo del día en que fue encontrada. Clare sonrió. «Adelante, chica», dijo en voz baja, abriendo el pestillo de la puerta. «Es hora de ver el mundo otra vez». Ember dio un paso adelante y luego rompió en un galope, con sus cascos golpeando la tierra en un ritmo que resonaba por el campo como un latido viviente. El sendero a través del bosque no había cambiado mucho, aunque el tiempo lo había suavizado. El camino, antes desgarrado, que conducía al barranco de North Hollow estaba ahora alfombrado de musgo y hierba silvestre. Lo que hace un año eran bordes afilados y rotos, ahora eran formas redondeadas y verdes, la vida reclamando lo que la pérdida había dejado atrás. Ember avanzaba adelante, con las orejas atentas y la cola barriendo el aire. Cada pocos pasos, miraba hacia atrás para asegurarse de que Clare la seguía. Clare no la llamaba, no era necesario. El sonido de los cascos, el susurro del viento entre los pinos y el distante goteo del agua eran suficientes para guiarla. Cuando llegaron al claro, Clare se detuvo en seco. El pino caído que había atrapado a la madre de Ember no era más que una cáscara podrida ahora, con su corteza fundiéndose en el suelo a su alrededor. La tierra había estallado en colores, con diminutos brotes verdes y plantones empujando hacia arriba a través de la tierra oscura. Y allí, donde la yegua una vez yació, nuevos brotes de pino habían echado raíces, frágiles pero vivos. Ember redujo la velocidad, bajando la cabeza. Tocó el suelo con su hocico, con su aliento agitando la hierba. La visión de Clare se nubló. Parpadeó, sintiendo un temblor en su pecho. «Ella todavía está aquí, ¿verdad?», susurró. Ember levantó la cabeza. La luz del sol atrapó su crin, convirtiéndola en un halo de oro y rojo, una llama viviente renacida de las cenizas. Clare se arrodilló junto a las viejas raíces del pino, rozando con su mano la tierra suave y húmeda. Bajo su palma, sintió el tenue pulso de la vida, el zumbido de las raíces, el suelo fértil, el movimiento silencioso de algo eterno. Ember permaneció cerca, ahora en silencio, con la mirada fija en el horizonte más allá del barranco. Se quedaron así durante mucho tiempo. El bosque zumbaba a su alrededor, el suave correr de un arroyo escondido entre las rocas, el suspiro del viento en las ramas, el canto de pájaros distantes. Cada sonido se sentía sagrado, un himno que pertenecía a la tierra misma. «Lo lograste, pequeña», dijo Clare suavemente, con la voz temblorosa. «Hiciste lo que ella no pudo». Ember emitió un sonido bajo y delicado y dio un paso al frente, apoyando ligeramente su cabeza contra el hombro de Clare. El calor de su aliento rozó la piel de la guardabosques, una reafirmación silenciosa que ninguna palabra podría igualar. Clare se rió entre las lágrimas que ya habían empezado a caer. «Sí», dijo, con la voz quebrándose en una sonrisa. «Yo también te extrañé». Por un instante fugaz, el viento se detuvo por completo. Sin susurros, sin movimiento, solo una quietud pura y plena. Se sintió como si todo el bosque hubiera hecho una pausa para escuchar. Cuando la brisa regresó, la luz había cambiado. El sol estaba más alto ahora, derramándose sobre el barranco y pintándolo todo en tonos dorados. El pelaje de Ember brillaba en él, brillante, fiero y vivo, como una brasa que se niega a morir al amanecer. Esa noche, el mundo volvió a estar tranquilo. Silver Creek dormía bajo una luna plateada, con el santuario bañado en una luz pálida. Los sonidos del bosque se suavizaron hasta convertirse en un zumbido bajo, el chirrido distante de los grillos y el susurro del agua deslizándose entre las piedras. Clare estaba sentada en el porche de la estación de rescate, con un libro de registro desgastado abierto sobre sus rodillas. Una linterna parpadeaba a su lado, con su luz temblando al viento. Ember yacía cerca, con las patas encogidas bajo su cuerpo y la cabeza descansando sobre el escalón del porche. Cada pocas respiraciones, su cola se movía perezosamente rozando la madera. Clare golpeó su barbilla con la pluma y luego comenzó a escribir. Su caligrafía era lenta, deliberada,
cada palabra cargaba con el peso de algo que no había sabido cómo expresar hasta ese momento. A veces, la naturaleza no necesita que la arreglemos. Solo necesita que la escuchemos. Hizo una pausa, mirando hacia el campo bañado por la luna. Las orejas de Enver se agitaron en su dirección, aunque la yegua no se movió. Clare sonrió levemente y escribió otra línea, y a veces, los ángeles no vienen con alas. Vienen sobre cascos. Durante un largo rato, simplemente observó cómo se secaba la tinta. Luego miró a Enver, con una voz que apenas superaba el susurro. No solo sobreviviste, dijo. Me recordaste por qué vine aquí. La pluma se le resbaló de la mano, pero no la recogió. Simplemente la dejó allí, con sus dedos aún descansando sobre la página como si sostuvieran un pensamiento demasiado frágil para terminarlo. El resplandor de la linterna se suavizó, proyectando sombras lentas a través del porche. Enver abrió un ojo, encontrándose con su mirada, el reflejo de la luz brillaba en su interior como una estrella atrapada en ámbar. Afuera, la noche se profundizaba, pero no estaba vacía. Era pacífica. Esa clase de paz que no proviene del silencio, sino del entendimiento. La mañana llegó silenciosamente. La niebla retrocedió sobre el valle como una marea lenta en retirada. El rocío se aferraba a cada brizna de hierba, como diminutas joyas captando el sol. El aire era fresco, quieto y perfecto. Clare salió al porche con una taza de café en la mano. Sus botas crujieron suavemente sobre la madera vieja. A su lado, Enver levantó la cabeza, atrapando la luz temprana. Juntas, observaron cómo el sol coronaba la cresta, derramando oro por todo el campo. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Entonces Clare susurró, casi para sí misma, parece que será otro buen día. Bajó los escalones, dejando la puerta abierta detrás de ella. Enver la siguió, con sus cascos haciendo un clic suave contra el sendero. Cuando llegaron al pasto abierto, Clare se detuvo en la puerta y la abrió de par en par. El viento de la mañana se agitó una vez, trayendo el aroma del pino y la nieve derretida, y luego se detuvo como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Clare miró a Enver y asintió. Adelante, chica. La yegua trotó hacia adelante y luego rompió en un galope, cortando a través de la luz del sol. Sus cascos golpeaban la hierba mojada con un ritmo que resonaba por todo el valle. Corrió hasta el borde lejano del campo donde el arroyo brillaba, se detuvo y echó la cabeza hacia atrás, lanzando un relincho tan claro y fuerte que llegó hasta las montañas. El sonido llenó el valle, rebotando en los acantilados y regresando más suave, como un eco de gratitud. Clare permaneció inmóvil, con una mano sobre el corazón y la otra rozando el viejo parche de guardabosques en su manga. En ese momento, entre el llamado y su eco, creyó ver algo junto al arroyo, un destello gris entre la niebla, la silueta de un caballo de pie, orgulloso e inmóvil. Su cabeza se giró hacia Enver, y por un instante, Clare podría jurar que vio los mismos ojos tranquilos y valientes que había mirado un año atrás. Luego la imagen se desvaneció, fundiéndose en la luz. Enver volvió a mirarla, con los ojos brillantes y sin miedo. Inclinó el cuello para beber del arroyo, con el agua chispeando alrededor de su hocico. Clare susurró en la quietud, con voz firme ahora, gracias a las dos. El viento se levantó de nuevo, suave y cálido, rozando su rostro como un aliento que reconoció. Y por primera vez, se dio cuenta de lo que el bosque le había estado enseñando todo el tiempo, que la sanación no llega cuando la tormenta termina. Llega cuando el viento finalmente aprende a descansar. 2 meses después de que la primavera suavizara Silver Creek, el valle mostraba un rostro diferente. Los pastos estaban altos y tostados por el sol. Los arroyos corrían bajos y cristalinos. En una mañana seca a lo largo de la cresta occidental, Clare realizaba su patrulla con Enver a su lado, las orejas de la yegua estaban erguidas e inquietas. Huellas de ciervo mulo cruzaban el suelo arenoso en elegantes formas de V,
junto a una línea de huellas afiladas de pasos altos de cabras montesas que saltaban por un saliente y desaparecían en la pendiente de cantera. El viento olía a polvo cálido y a la resina del pino calentado. Enver redujo el paso, levantó la cabeza y dilató las fosas nasales, con los músculos tensándose como si una cuerda se hubiera apretado en su interior. Se detuvo tan abruptamente que Clare casi choca con su hombro. «¿Qué pasa?», preguntó Clare, escaneando la maleza. La yegua retrocedió un paso, inquieta. Clare se agachó y apartó un abanico de agujas de pino arrastradas por el viento. Debajo de ellas, la tierra estaba apisonada en un óvalo perfecto. Presionó los bordes, sintiendo el borde compactado. El centro era una copa poco profunda endurecida en su forma, como si algo hubiera estado allí esperando, el lecho de una trampa. Se le secó la boca. Con cuidado, deslizó los dedos en la tierra y extrajo una vuelta de alambre oxidado. Luego otra, rígida, trenzada y sucia con grasa vieja. El armazón emergió por piezas, un resorte helicoidal, una mandíbula dentada, un tramo de cadena, el patrón exacto que había desmontado en un barranco un año atrás. Enver resopló, retrocediendo mientras el blanco de sus ojos centelleaba. Clare se puso los guantes, respirando lentamente, y metió los herrajes en una bolsa de papel para evidencias. Pulsó su radio, estación Silver Creek. Aquí Holden. He encontrado un posible sitio de trampas ilegales cerca de North Hollow Trail. Solicito refuerzos. La estática se rompió y la voz de Mason se filtró a través del siseo, recibido. No toques nada hasta que podamos verlo. Ya he embolsado el material expuesto, dijo Clare. El rastro es viejo, pero reciente. Mantén la posición, respondió Mason. Vamos en camino. Clare se quedó de pie, con la bolsa pesada y acusadora en su mano. El bosque estaba en silencio. No era paz, sino ese otro tipo de silencio que ella había aprendido a escuchar, la clase de silencio que significaba que alguien más también había estado escuchando. Enver dejó escapar un relincho fino e incierto. El sonido murió rápidamente en el aire seco. Tranquila, chica, murmuró Clare, aunque el escalofrío que la recorrió se sintió como si el invierno se estuviera abriendo paso en medio del verano. Mason llegó 20 minutos después, con Elise justo detrás de él y su kit de campo al hombro. Para entonces, el calor se había intensificado. La sombra bajo los pinos palpitaba con el sonido de las cigarras. «Enséñame», dijo Mason. Clare señaló. Elise se arrodilló, trazando el borde comprimido con 2 dedos. «Mismo modelo», dijo. «Mismo mecanismo de resorte. Alguien sigue colocando estas cosas». «Oh», dijo Mason, recorriendo con la vista la línea de árboles, alguien regresó para cubrir sus huellas y se olvidó de una pieza. Clare levantó la barbilla hacia el oeste. «Hay una marca de arrastre aquí. Neumáticos de cuatrimoto. Banda de rodadura estrecha. Un surco poco profundo que se interna más profundo». Siguieron las tenues barras gemelas a través del matorral, donde la hierba cedía ante el neumático, cruzando un cauce seco obstruido por sauces y a lo largo de una pendiente llena de madera muerta. La basura salpicaba la ruta como migas de pan, una lata de bebida energética abollada, una colilla de cigarrillo, la esquina de una chaqueta de nylon desgarrada. El rastro giró hacia una zona de madera más oscura. Enver se resistió, golpeando el suelo una vez como si intentara romper una línea invisible. Clare acarició el cuello de la yegua. «Tranquila. Solo estamos mirando». Coronaron una pequeña elevación y descendieron a un claro que albergaba el fantasma de un viejo campamento. Clare lo reconoció al instante, el sitio abandonado de cazadores furtivos que habían clausurado el invierno anterior. El viento lanzó un puñado de cenizas al sol. Al otro lado del claro, marcas de neumáticos frescas se entrelazaban en arcos superpuestos. Dentro de la cabaña medio derrumbada, el aire era agrio.
con olor a humo viejo y madera húmeda. Mason se movió con el haz de su linterna, lento y metódico. Usado recientemente, dijo, moviendo un círculo de cenizas grises con su bota. Todavía está caliente. Y Liz abrió una lata de metal con un destornillador plano. Dentro yacía un catálogo desordenado, cortaalambres, grasa, cable de trampa doblado, una tarjeta de gasolina, un puñado de recibos, al fondo, empañada bajo una mancha de lodo, una vieja placa plateada de guardabosques. Clare le dio la vuelta con el pulgar hasta que las letras surgieron a través de la mugre. Row. División Silver Creek. La cabaña pareció encogerse a su alrededor. El sol presionaba desde la puerta. Row, dijo Mason con voz plana. Desapareció hace 2 inviernos. Se rumoreaba que guiaba cacerías en el norte. Oh, dijo Clare, con la placa pesando en su palma, no quería ser encontrado. El casco de Ember golpeó la tierra dura afuera, un golpe seco e impaciente. Y Liz tomó una foto y escribió en su cuaderno, con la mandíbula tensa, esto no es al azar. Es una red. Líneas de suministro, puntos de entrega. Alguien está pagando. El viento cambió, con él, el olor del bosque se transformó, resina, polvo y un hilo de algo metálico. La luz se atenuó. Las ardillas se quedaron quietas. Una nube se movió sobre el sol y se negó a marcharse. Esa noche, los documentos y los viejos secretos se extendieron por el escritorio de la oficina de Clare como el mapa de un país que esperaba olvidar. Archivos sobre Gideon Rowe, elogios y advertencias. El arco de una carrera que osciló de ejemplar a sospechosa. Una nota de 2 líneas de asuntos internos sobre presuntos sobornos de un sindicato de pieles. Una lista de requisiciones con 5 trampas no devueltas. Y luego, nada. Una página en blanco donde debería haber estado una persona. Y Liz llamó a la puerta y entró, sosteniendo 2 tazas desportilladas. Café, dijo, en contra de nuestro buen juicio. Clare aceptó la taza. Gracias. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? ¿Qué ha vuelto? Las palabras supieron a metal. Y Liz asintió. La caza furtiva no muere. Espera. Las cosas podridas siempre encuentran la manera de ser útiles para alguien. Ember relinchó suavemente afuera, el sonido se filtró por la ventana abierta. No era un saludo. Era una pregunta. Clare se puso de pie, con los dedos cerrándose sobre el frío pomo de bronce de la puerta. Entonces nosotros también esperaremos, dijo. Pero la próxima vez estaremos listos. Más allá de los árboles, un viento se levantó desde la cresta occidental y se inclinó a través del bosque con un largo y bajo suspiro, como si algún animal se estuviera dando la vuelta en su sueño. 3 mañanas después, Clare encontró a Ember de pie junto a la cerca, perfectamente inmóvil, mirando hacia la espesura. Un fino rasguño rojo marcaba el cuello de la yegua cerca de la correa de cuero. No era una rama, demasiado recto, demasiado limpio. Clare se arrodilló con manos suaves y encontró el pequeño proyectil agrietado medio enterrado en el suelo húmedo, deformado por el impacto pero inconfundible. Lo sostuvo bajo la luz del porche, camisa de latón, calibre 270, alta velocidad, una bala de caza. Sus manos temblaron y luego, de repente, se estabilizaron. Mason lo confirmó 1 hora después. Bala de rifle, dijo, embolsándola. Del mismo tipo usado en las cacerías ilegales de alces en tierras privadas. Clare miró a Ember, que no se había movido de la cerca. Los ojos de la yegua estaban tranquilos, pero había una tensión en el ángulo de sus orejas que Clare reconoció del invierno, la postura de una criatura que comprendía que el bosque tenía más que decir. El bosque no había terminado de ponerlos a prueba, pensó Clare, levantando la vista hacia el silencio entre los pinos. Todavía no. Para agosto, el valle estaba frágil.
La hierba crujía como huesos secos bajo los pies. Los arroyos corrían delgados y huraños, con sus orillas arrugadas y agrietadas. Una advertencia de bandera roja se aferraba a los informes meteorológicos como una sirena que no se apaga, peligro extremo de incendio. Clare realizó simulacros con el equipo auxiliar, revisó los motores de las bombas y despejó la maleza alrededor del santuario. Mason coordinaba con los equipos de las zonas altas, mientras Elise inventariaba las jaulas de transporte y las rutas de evacuación para los animales en rehabilitación. El aire mismo se sentía calcinado de antemano. Entonces, en una tarde hinchada de calor, una tormenta seca avanzó desde Bitter Road y lanzó un rayo sin lluvia. Impactó en la cresta norte y la montaña se encendió. El humo trepó por el azul como una serpiente y se desplegó. Ember empezó a deambular nerviosa antes de que llegara la llamada, la cabeza en alto, la cola tensa y los cascos golpeando el suelo como si escuchara a través de sus patas. Relinchaba en ráfagas cortas y urgentes que cortaban el zumbido del generador. Clare se pasó la mano por la frente y miró hacia las montañas, donde una mancha de humo había comenzado a oscurecerse y extenderse. «Otra vez no», susurró. La voz de Mason crepitó en el radio. «Necesitamos botas en la cresta ahora mismo». Clare miró a Ember, que se había quedado inmóvil, de cara al norte con los músculos alerta y listos. «Tú no vienes», dijo Clare autómaticamente. Ember movió una oreja y resopló, como una negativa. Clare vaciló, luego enganchó el cabestro de la yegua al anillo de evacuación. «Quédate con Elise», dijo con firmeza. «Volveré». Ember tiró de la cuerda una vez y se quedó quieta, observándola con una mirada fija y sin parpadear. Clare agarró su mochila y echó a correr. Para cuando llegó a la línea inferior, el bosque se había convertido en un horno. El calor reverberaba entre los troncos. Las brasas patinaban por el suelo como estrellas fugaces. El cielo se volvió de un naranja amoratado, el sol, una moneda cortada por el humo. Los árboles crujían como disparos, y cada caída era un estallido de trueno. El incendio ya no era una línea, era algo con movimiento, vivo y cazador. Clare se unió a la cuadrilla con pala y hacha, trabajando en un ritmo brutal, cortar, raspar, lanzar. Una cicatriz de tierra virgen en la línea de fuego avanzaba lentamente, privada de combustible, un foso desesperado contra una marea. El viento arreció y luego pivotó, una mala señal que hizo que los radios cobraran vida con gritos de ajustes. «El viento gira hacia el sur», gritó Mason por su micrófono. «Retírate, Holden. Ese flanco va a estallar». Clare levantó la cabeza y se quedó petrificada. A través del temblor del calor y el humo, brilló una lámina de metal. Ladera abajo, medio tragado por la maleza y ya lamido por las llamas, un camión de carga yacía volcado sobre un tocón. El aire a su alrededor temblaba. Dentro de su compartimento trasero abierto, se veía el destello de jaulas de acero. Un sonido llegó con el viento, fino, aterrorizado, inconfundible. Los gritos de animales confinados. «Los abandonaron», susurró Clare. «Holden, negativo», ladró Mason. «Eso es una ratonera mortal. Retrocede». Pero ella ya se estaba moviendo. Se cubrió la boca con una bandana húmeda y avanzó por debajo del humo, allí donde era más ralo, esquivando los troncos. El calor golpeaba su rostro con cada ráfaga. La ceniza caía como nieve negra. Sus ojos lagrimeaban y el mundo se volvía borroso. La pintura del camión tenía ampollas y las ventanas estaban cuarteadas por el calor. Adentro, 3 jaulas se sacudían con el salto frenético de cuerpos contra los barrotes. Una marta de pino con los ojos desorbitados y manchada de hollín, un zorro rojo con una pata trasera destrozada, y, Dios mío, un águila calva con las alas inmovilizadas por una correa, el pico abierto y la lengua pálida y seca. «Aguanten», se ahogó Clare, forcejeando con el pestillo de una jaula. Estaba pegajoso por el calor.
Sacó los alicates de su cinturón y mordió el candado. El metal chilló y saltó. Arrastró la jaula de la Marta hacia afuera, dejándola lejos del plástico derretido. Dos más, jadeó. El fuego saltó sobre un tronco a su derecha con un sonido parecido al papel rasgándose. En algún lugar, un árbol gimió mientras su núcleo se consumía. Los pulmones de Clare se sentían como si los hubieran puesto del revés. Cortó la jaula del zorro y la arrastró hasta la sombra de una roca. Los ojos del animal giraban, mostrando el blanco. «Tranquilo», dijo ella. «Ya te tengo». Detrás de ella, algo se movió a través del humo con un sonido de trueno reducido a un latido. Una silueta baja, oscura e imposiblemente familiar. «Ember», dijo Clare, incrédula. La yegua irrumpió a través de la ceniza como un mito, con el pelaje chamuscado en las puntas y la cabeza baja contra el calor. Se detuvo frente a Clare, con la respiración rugiente y los ojos salvajes y firmes a la vez. «No, no, chica», balbuceó Clare. «No puedes estar aquí», gritó Clare por encima del estruendo del fuego, entre la furia y el alivio. Ember empujó con su pecho el hombro de Clare, obligándola a hacerse a un lado. Una ráfaga de aire brotó de la parte baja del camión, el mundo inhaló bruscamente. Clare vio el destello, lo comprendió y se movió con el impulso de Ember justo cuando el tanque de combustible del vehículo detonó. La explosión lanzó un anillo de calor y metal, un rugido que aplastó la maleza y robó todo sonido del aire. Cayeron juntas al suelo detrás de la roca. Los fragmentos silbaron al clavarse en la tierra donde Clare había estado de pie un segundo antes. Los restos en llamas aullaron y luego se asentaron en un rugido bajo y asesino. Ember temblaba junto a sus piernas, con el pecho agitado. Clare apoyó su frente contra el cuello de la yegua, el pelaje allí estaba erizado y caliente. «No vamos a pasar por esto otra vez», susurró con fiereza. «Hoy no». Gateó hasta la última jaula. Cortó la correa del águila con 3 tajos brutales y la arrastró tras la roca. El ave desplegó su ala sana una vez y luego se desplomó, el oro intenso de sus ojos estaba empañado, pero no quebrado. «Holden», la voz de Mason desgarró el humo. «¿Dónde estás? ¿En el sitio del camión?» Ella tosió. «Tengo 3 jaulas. Necesito una línea de agua aquí mismo». «Quédate donde estás», respondió Mason. Clare miró a Ember. Los belfos de la yegua estaban rodeados de hollín y sus costados centelleaban con el reflejo de las llamas. «Quédate conmigo», dijo Clare, y Ember bajó la cabeza en lo que se sintió como una respuesta. Sirenas y gritos se elevaron sobre el ruido. El equipo vertió una cortina de agua sobre el corredor que Clare había abierto. El vapor explotó en una sábana blanca que convirtió el avance del fuego en lluvia. Manos amigas tomaron las jaulas. Se formó una cadena humana, cuerpos trabajando en concierto, rápidos, rudos y misericordiosos. «Muévanse», gritó Mason, con el rostro surcado de ceniza y sudor. «Todos al otro lado del arroyo». Corrieron, tropezando, cargando, arrastrando. Clare sintió que sus piernas se volvían de agua y luego se tensaban de nuevo. Ember tropezó una vez en el agua poco profunda, doblando las rodillas. Clare rodeó el cuello de la yegua con un brazo y apoyó su peso, de alguna manera, lograron llegar a la otra orilla. Ember se desplomó de rodillas y luego de costado sobre la grava húmeda, con el aliento entrecortado como un motor que falla. Clare cayó a su lado con las manos temblorosas, susurrando cualquier letanía inútil que le venía a la boca. «Lo hiciste bien, chica. Lo hiciste tan bien». El fuego alcanzó la línea que habían abandonado y rugió sobre ellos como si el cielo se hubiera convertido en un horno. Luego, lentamente, el estruendo se debilitó. El viento cambió de nuevo, y esta vez, sopló a su favor. Estaban vivos. 18 horas después,
Lo peor del incendio yacía carbonizado y humeante. La cresta era un mapa de negro y plata. En la bahía de emergencias del santuario, Ilis y Cal se movían alrededor de Ember con manos eficientes y urgentes. Quemaduras leves en el flanco, murmuró Ilis. Pelo chamuscado, exposición al humo. Hidratación, frío, descanso. Tienes suerte. Suerte, dijo Cal, revisando el color de las encías de la yegua y un poco de terquedad divina. Clare estaba sentada en un balde invertido, con los dedos entrelazados en la crin de Ember. El mundo se destilaba en ese único ritmo constante, subir, bajar, exhalar. La respiración de la yegua se hizo más profunda, menos irregular. Las manos de Clare dejaron de temblar. Mason entró por la puerta, con el hollín aún marcando las arrugas de su rostro. Sostenía una carpeta contra su pecho. Los animales que sacaste del camión, dijo. Todos están marcados. Pertenecen a la Red Rose. La risa de Clare salió como cristal roto y agua. Entonces no solo escapamos de un incendio. Mason asintió. Cortamos un cable. Afuera, el esqueleto negro de la cresta bebía de la primera luz limpia de la mañana. En esa claridad, por una vez, el viento no tenía prisa. Se detuvo, como para tomar un respiro con ellos. Un año después del incendio de Bitter Road, Silver Creek lucía una corona verde. Las flores de saeta roja levantaban espiras de color magenta donde antes hubo ceniza. Los troncos ennegrecidos se alzaban como pilares de un templo donde nuevos retoños abarrotaban los pasillos, brillantes e insistentes. Si escuchabas con atención, podías oír las raíces trabajando, pequeños golpes de vida bajo la suave piel reparada del bosque. El santuario había crecido hasta cumplir su promesa. Lo que antes era un establo de rehabilitación y una choza de metal se había convertido en el centro de entrenamiento, rescate y conservación de Silver Creek. Sus aulas estaban llenas de mapas, radios y manuales manchados de lodo. Clare lo dirigía con la misma gracia silenciosa y firme que llevaba a los incendios y barrancos. Ilis lideraba un programa de restauración, rastreando la sucesión de especies con una brillantez que hacía que los internos orbitaran a su alrededor como lunas pequeñas. Cal entrenaba a médicos de campo capaces de suturar bajo la luz de una linterna y hacerlo con humor. Mason se jubiló, pero no del todo. Aparecía una mañana sí y otra no con una taza de café y alguna historia sobre cómo se hacían las cosas antes, y luego ayudaba en lo que fuera. Al fin y al cabo, el bosque nos perdonó, decía, entrecerrando los ojos hacia la distancia. Todo lo que nos pidió fue que recordáramos lo que le debemos. La cicatriz lisa de Ember, ahora pálida, lucía un collar de cuero suave con una placa de latón grabada, yegua de fuego de Silver Creek. Ella guiaba los nuevos rescates por senderos difíciles y tranquilizaba a los jóvenes voluntarios en la cerca con un empujón de su hocico. En el aniversario del incendio, el valle se reunió. Guardabosques, biólogos, rancheros, estudiantes y niños que habían aprendido a decir línea de fuego y antorcha de goteo, como palabras mágicas. Se formó un círculo en un claro de tonos negros y verdes, donde el carbón y los brotes se trenzaban. Clare abrió su libro de registro. No necesitaba mirar la página, las palabras estaban escritas detrás de sus ojos. Cuando la naturaleza pide ayuda, leyó con voz baja y firme, nunca es ruido. Es un latido que pide ser escuchado. Ilis se colocó a su lado, recorriendo con la mirada el círculo de rostros. Y a veces, dijo ella, la naturaleza responde. Desde sacos de lona, la gente vertió semillas, pino ponderosa, pino con torta, abeto de Douglas, dejando que cayeran en el suelo removido. Las manos presionaron la tierra y las palmas se levantaron, empolvadas de marrón. El viento se movió por el círculo, oliendo ya no a ceniza, sino a resina y a una lluvia que aún no había caído. Ember caminó hacia el centro y bajó la cabeza hasta que su aliento agitó las semillas. Se quedó así, en medio de la quietud, durante un largo momento,
y nadie le pidió que se moviera. La tarde se deslizó hacia el oro. La cresta brilló con esa luz única del día que hace que todo parezca más antiguo y más real. Más tarde, Clare montó en su silla y dejó que Ember la llevara a través de un campo de avena silvestre que llegaba a la cintura y se había vuelto color ámbar. El valle ondulaba en olas suaves. El bosque más allá estaba salpicado de cobre y esmeralda donde las nuevas copas competían por el sol. Una bandada de gansos volaba hacia el sur, sus sombras barrían el pasto como remos silenciosos. Esto nunca se trató de salvar a la naturaleza, ¿verdad? Dijo Clare, no por el radio ni a nadie en particular, pero el valle pareció escuchar de todos modos. La voz de Elise llegó por el receptor enganchado al chaleco de Clare, sonriendo incluso a través de la estática. No, se trataba de recordar que somos parte de ella. Ember levantó la cabeza y respondió con un pequeño relincho de satisfacción, luego se lanzó a un galope corto. Su crin fragmentaba la luz y la dispersaba. Subieron hasta el mirador donde Silver Creek se desplegaba ante la vista, una colcha de praderas y bosques, cicatrices de fuego y flores, todo unido por el agua. Clare tiró de las riendas. El viento subió por la ladera y acunó su rostro con ambas manos, cálido como un aliento. Por cada llama que muere, susurró, algo más aprende a arder. Bajo la última luz, los ojos de la yegua brillaron, no como el fuego, sino como lo que viene después, constantes, pacientes, lo suficientemente brillantes como para guiar a una persona de vuelta a casa. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría conocer tu opinión, comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos cuál fue tu parte favorita. Si disfrutaste de este viaje, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para ver más historias cautivadoras como esta. Y para no perderte nada, pulsa la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo realmente significa el mundo para nosotros.